El evento puede tal, vale. Hola a todos, buenos días. Vamos a dar un par de minutitos de cortesía y ahora en cuanto se vaya conectando más gente empezamos el webinar. Bueno, buenos días a todos. Creo que vamos a empezar ya para no demorar la sesión. Mi nombre es Siria Villar, soy la responsable de marketing en HSI. Gracias a todos por asistir hoy a esta sesión. Os voy a presentar a nuestros compañeros que nos van a ofrecer el webinar de hoy, que son Adrià Solana y Sergio Espinosa. Son nuestros expertos en el área de comunicaciones unificadas. Y bueno, hoy nos van a enseñar un nuevo servicio que acabamos de lanzar dentro de HSI que se llama Phone Call, que nos va a permitir centralizar toda la telefonía sobre la plataforma de Teams, facilitando mucho lo que es la comunicación en la organización. Vamos a ver un poco todas las funcionalidades que nos ofrece Teams en la parte de llamadas y luego al final veremos un poco lo que incluye el servicio este de Phone Call. Yo voy a estar dirigiendo un poco el chat de preguntas y respuestas. Como sabéis, es un evento en directo, entonces desafortunadamente no vamos a poder activar micros, pero si tenéis cualquier pregunta, por favor, utilizad el chat. Yo interrumpiré a Adrián y a Sergio en cualquier momento si veo que la pregunta es muy concreta para que la podamos solucionar. Si no, no os preocupéis que al final del webinar tendremos también un tiempo en caso de que se haya quedado algo en el tintero.
Y siempre nos podéis escribir después del webinar a marketing@hsi.es y ahí nosotras redirigiremos un poco las preguntas e intentaremos solucionarlas de la mejor manera posible. También hacia el final del webinar os vamos a compartir, como siempre, si habéis venido a otras sesiones nuestras, un cuestionario de satisfacción. Os agradeceríamos mucho si nos podéis dar feedback sobre la sesión porque nos ayuda a mejorar para las siguientes. Además, como es un evento en directo, lo vamos a grabar, así que si necesitáis la grabación para chequearlo un poco más tarde, podéis dejarnos vuestro correo en ese cuestionario y luego os enviaremos, unos días más tarde, os enviamos los materiales. También os hemos añadido un check, digamos, por si estáis, si os parece interesante esta parte de llamadas telefónicas y estáis pensando en probarlo en vuestra empresa. Tenemos una opción de haceros una demo, poneros en contacto con Sergio y Adrià para que nos hagan una demo un poco más concreta en vuestro tenant. Así que todo eso nos lo podéis dejar en el cuestionario y a nosotros nos ponemos en contacto con vosotros. Y sin más, Adrià, si quieres te dejo a ti para que empieces y yo me quedo vigilando el chat. Vale, genial. Pues nada, vamos a empezar y yo os vamos a enseñar pues lo que ha comentado mi compañera Eria, Microsoft Teams y la integración con las llamadas telefónicas. Entonces, os vamos a poner un poco en antecedentes sobre Teams, ¿no? Que es una de las aplicaciones que más cambios pueden aportar en vuestra empresa a nivel de comunicación y de colaboración. ¿Vale? Entonces, Teams es una herramienta que está incluida dentro de 365 que nos ofrece un amplio abanico de posibilidades pues, en torno a comunicación, trabajo colaborativo. Independientemente desde donde estés, pues te ofrece una serie de funciones, como podría ser pues, acceder a todos los archivos de tu equipo de trabajo, a las conversaciones con tus compañeros, recursos, aplicaciones de terceros, todo desde una única aplicación. Además, tenemos la coautoría de documentos que no hace ni siquiera falta que tengas instalada la suite de ofimática en los equipos. Y esto nos viene muy bien para editar archivos con nuestros compañeros. También tenemos toda la parte de programar y asistir a reuniones online con cualquier persona, tanto si es de nuestra organización como si es de fuera, como podrían ser nuestros clientes, ¿vale? Y además tenemos la ventaja de trabajar de una forma segura dentro de la aplicación. Entonces, ¿qué tiene que ver Teams con todo esto del trabajo híbrido? Pues en estos años, inevitablemente, pues muchas empresas se han tenido que transformar. Los restaurantes han pasado de hacer servicio en mesa, como hacían hasta ahora, a hacer, por ejemplo, delivery. O en la medicina, los doctores han pasado de dar una cita asistencial a dar la opción de poder hacer una cita telemática. Y muchas otras empresas pues, han pasado de trabajar a papel y boli a trabajar en la nube y firmar digitalmente pues, sus documentos y traspasar toda esa carga de trabajo a la nube. Pues indudablemente ese trabajo se ha desplazado a la nube y hemos hecho un modelo híbrido que se está consolidando día a día en todas las empresas. Y para que eso se pueda llevar a cabo sin mucho problema, pues necesitamos herramientas. Herramientas que nos permitan colaborar con nuestros compañeros, con nuestros clientes, que nos permitan comunicarnos, que nos permitan mejorar ese trabajo del día a día y que todo eso no nos lleve un trabajo extra a todas las personas de la organización, tanto a los usuarios, que sea, bueno, usuarios y trabajadores, que no sea una molestia para ellos y que no sea un problema y que sea todo muy complejo, pero también que sea una herramienta sencilla, que sea escalable y que la podamos administrar fácilmente y que además los costes podamos preverlos y los podamos controlar. Y ahí es donde entra en juego Teams. Entonces, Teams se ha convertido básicamente en un hub de trabajo colaborativo para empresas, que nos permite mucho más que simplemente chatear con nuestros compañeros y comunicarnos internamente. Como he comentado antes, es una herramienta que es el punto central de colaboración, de comunicación, de acceso a archivos de todos esos grupos de trabajo que se forman inevitablemente en una empresa. Por lo tanto, cubre muchas áreas y mucho trabajo del día a día
de alto nivel que podría hacer una persona que trabaja todo el día delante de un ordenador. Todo unificado en una única aplicación. Y es que Teams es muy amplio. Tiene muchos casos de uso, lo podemos utilizar para muchas casuísticas. Y es que lo podemos usar en despachos individuales, lo podemos usar en despachos compartidos con más gente, lo podemos aplicar a salas de reuniones, lo podemos aplicar a ámbitos de trabajo colaborativo, como podría ser un coworking. Y además lo tenemos en equipos de escritorio, en teléfonos móviles, lo tenemos vía web. Por lo tanto, nos podemos llevar esa experiencia que nos aporta una serie de cosas a cualquier lugar. No dependemos físicamente de, de un espacio como podría ser nuestra oficina, ¿vale? Además, también tenemos integración con equipos de escritorio. Tenemos periféricos certificados que nos aseguran cierta calidad de audio y vídeo y de esa manera compramos dispositivos que sabemos que van a funcionar bien y tiene un cierto estándar de calidad. Entonces, nos soluciona unas cuantas áreas, como podría ser también las salas de reuniones. En una sala de reunión, si nosotros hacemos una llamada con Teams, tenemos dispositivos que aplicados, o sea, en trabajo en conjunto con Teams, nos pueden solucionar los típicos problemas de eco o que no se vea a todos los participantes de la llamada. ¿Vale? Entonces, esa serie de ventajas es mucho más que únicamente comunicarnos con nuestros compañeros. Con esta herramienta lo que podemos hacer es equipos de trabajo para trabajar de manera conjunta sobre un único tema, colaborar con los documentos, hacer coediciones de archivos. Podemos compartir esos documentos de manera que evitamos el múltiple versionado de un único archivo, de manera que no tenemos muchos archivos con distintos nombres y distintas fechas, ¿no? Incluso podríamos integrar en Teams, en la propia interfaz, aplicaciones de terceros como podría ser Bookings y tenerlo como si fuera una característica más de Teams. Aunque también podemos hacer reuniones y llamadas tanto de vídeo como de audio. Y es precisamente ahí en el audio donde entra la parte de la telefonía, ¿vale? Que si integrásemos o integramos esa telefonía dentro de Teams, pues convertimos la herramienta con todas sus ventajas en el campo de la colaboración, en el campo de la comunicación, en el campo de las reuniones, en una herramienta que a una gran parte del trabajo diario, ¿vale? Que además de todas esas ventajas, tenemos la parte de la telefonía, que era un aspecto que hasta ahora en la parte del trabajo híbrido podía ocasionar algún tipo de problema. Todos nosotros en nuestras casas no tenemos el teléfono de la oficina físico. Y con la telefonía en Teams lo que conseguimos es dotar a cada empleado de un único número de teléfono. Por lo tanto, ya no tenemos un empleado con el número de oficina y su extensión, el empleado con su número de teléfono del trabajo, sino que tenemos un único empleado con un único número de teléfono. Por lo tanto, podemos olvidarnos de hacer llamadas y que, por ejemplo, esa persona no pueda contestar porque no está físicamente en el sitio. Y además podemos hacer esas llamadas tanto de móvil, tanto desde el ordenador o incluso desde una experiencia vía web. Además, con la integración de la telefonía en Teams, podemos evitarnos esa configuración engorrosa de los teléfonos, o sea, de la telefonía IP y sus clientes de escritorio. Ya nos olvidamos totalmente de aplicar archivos de configuración o de hacer que el usuario se configure el propio cliente. Únicamente iniciamos sesión en Teams con nuestras credenciales y ya tendríamos todo el entorno configurado. Además, para el usuario es muy cómodo, ya que la misma experiencia que puede tener en escritorio la puede tener también en el teléfono. Por lo tanto, no tiene que pasar por ese proceso de aprendizaje dos veces y es mucho más sencillo para él. Además, con la telefonía en Teams tenemos todas esas ventajas de la propia telefonía IP. Tenemos la cola de llamadas, tenemos los operadores automáticos, tenemos las transcripciones de voz a texto
Y además tenemos todas esas ventajas que ofrece de por sí Microsoft 365, como podría ser el reporting y todas esas métricas que va recogiendo. Tenemos el panel de gestión de 365 y tenemos toda la configuración desde un panel que es amigable tanto para el administrador como para la persona que nos lo tiene que implementar. E incluso para esas personas que necesitan analizar los datos que quizás no están muy familiarizadas con la herramienta. Y en HSI lo que ofrecemos es Phone Call, que es el servicio de llamadas telefónicas dentro de Teams. ¿Y con Phone Call qué puedes hacer? Pues con Phone Call, en esencia, lo que haces es unificar las comunicaciones en una única interfaz. De manera que para el usuario, pues como hemos comentado, es mucho más sencillo. No tiene su cliente de voz IP, no tiene el teléfono de la oficina y después tiene otra herramienta para comunicarse internamente en la empresa. Lo tiene todo unificado, de manera que es mucho más productivo para el usuario al no tener que cambiar de dispositivo, pues dependiendo de lo que quiera hacer. ¿Y qué ventajas nos aporta en el trabajo híbrido? Pues evidentemente la movilidad entre dispositivos. No dependemos del equipo de escritorio, lo tenemos todo en un aplicativo que podemos instalar en equipos de escritorio, lo podemos instalar en móviles, lo podemos utilizar también vía web. Únicamente iniciamos sesión y ya tenemos todo configurado. Además tenemos todas esas ventajas de Teams, coautoría de documentos, reuniones online, llamadas, comunicación interna, cosa que facilita en gran medida pues, las tareas del día a día de tenerlo todo en una única aplicación. También tendríamos la colaboración de los equipos de trabajo con comunicación por chat, reuniones, el tema de compartir pantalla, que es muy interesante, y, por ejemplo, la pizarra, que nos puede ayudar a colaborar en una reunión. Y además todo esto de manera remota, sin depender de físicamente un espacio, que es lo que se busca con el trabajo híbrido. Que el trabajo que tenemos que realizar o que podamos hacer, lo podemos hacer allá donde vayamos, ¿vale? Y lo que no nos podemos olvidar tampoco es de la seguridad que nos aporta Microsoft 365, ¿no? Que nos ayuda a cumplir esos estándares de seguridad de nuestra empresa para proteger a nuestros datos y sobre todo a nuestros empleados. Y juntando todas estas ventajas, pues transformamos un entorno de trabajo normal, como veníamos haciendo hasta ahora, perdón, a un entorno de trabajo híbrido que se adapta mucho mejor al estilo de vida y de trabajo que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué ofrecemos en HSI al respecto? Pues en HSI ofrecemos Phone Call, que como os he comentado es la integración de la telefonía dentro de Teams. Y gracias a la certificación por parte de la CNMC, pues podemos ofrecer todos esos servicios de una operadora con llamadas en la nube, centralizándolo todo dentro de una misma herramienta que en este caso es Microsoft Teams. ¿Y qué funcionalidades tenemos con Phone Call? Pues tenemos las funcionalidades propias de la telefonía IP. Tenemos audioconferencia, que es el tema de poder unirnos a una reunión mediante un número de teléfono. Con esto conseguimos que sin tener la aplicación instalada o sin disponer en ese momento por cualquier motivo de la aplicación, poder unirnos a una reunión, lo cual nos aporta bastante versatilidad. Tenemos el tema de los operadores automáticos, que lo que nos permite es crear un sistema de menús, un sistema para enrutar esas llamadas que nos hacen los clientes, esas llamadas que tenemos entrantes, para dirigirlas correctamente a nuestros empleados que se dediquen a atender las llamadas. O incluso esas mismas llamadas que ya hemos atendido con los operadores automáticos, redirigirla a las colas de llamadas, con lo cual podemos afinar mucho más dónde van exactamente esas llamadas y que la persona que atienda a nuestro cliente sea la persona con la que realmente tiene que hablar. Esto, por ejemplo, podría ser útil para departamentos de soporte técnico, donde se dividen en temas y en departamentos cada área del departamento.
Y ahora os vamos a enseñar unas funcionalidades que desde el punto de vista del usuario nos han parecido más destacables y que le puede ser de más ayuda y que mejoraría su experiencia en comparativa de una experiencia más tradicional. ¿Vale? Aquí tendríamos, por ejemplo, un panel con los contactos favoritos y las llamadas recientes, donde podría hacer llamadas con un acceso rápido a esos contactos más frecuentes. Aquí tendríamos un panel también desde el mismo apartado de llamadas, un panel de llamadas recientes donde podríamos, no, perdón, de llamadas recientes no, tendríamos los contactos de Outlook, ¿vale? De esta manera conseguimos que los mismos contactos que tenemos en Outlook los tengamos en Teams y no tengamos errores a la hora de llamar a nuestros clientes o a nuestros compañeros, bien sea porque teníamos los contactos en otra aplicación o teníamos, si utilizábamos un teléfono de escritorio, los contactos en una agenda de papel. ¿Vale? Esto para el usuario también es de gran ayuda porque no tiene que preocuparse en buscar ese contacto en otro lugar. Desde la propia aplicación tiene sus contactos. ¿Vale? Aquí tenemos el panel de llamadas recientes donde podemos ver un poquito un histórico y un resumen de las llamadas que hemos hecho, qué duración han tenido, si tenemos alguna llamada perdida. Y podemos desde aquí incluso, sería como un panel de marcación rápida donde podríamos llamar a la persona de nuevo. Y también tenemos un buzón de voz que nos transcribiría si el cliente nos ha dejado o nuestro compañero nos ha dejado un mensaje, nos transcribiría ese mensaje de voz a texto y lo podríamos escuchar pues todas las veces que queramos. Y estos serían un poquito las funciones. Dime. Adrián, Sí, perdón. perdona. Sí. Bueno, tengo dos preguntas que las voy a dejar un poco para el final porque vamos a hablar de dispositivos, pero te voy a hacer una de Allergy que nos pregunta, ¿el redireccionamiento de llamadas se puede hacer desde Teams a un móvil? Sergio, ¿contestas tú la pregunta? Sí, Vale, sí, perfecto. se puede redirigir a un móvil, a cualquier fijo, a cualquier número de teléfono. Vale, perfecto. Venga, pues seguimos. Perdona por cortarte, ¿eh? No pasa nada, genial. Vale, pues lo que comentaba, que aquí tenemos un poquito las funcionalidades en general que tendría Teams Calling, que sería pues poder recibir y realizar llamadas cualquier usuario desde el propio Teams. Tendríamos la transferencia de llamadas, pues música en espera, llamadas grupales. Y es que tiene pues todas esas funcionalidades de la telefonía IP, pero sumado a las ventajas de tenerlo integrado en Teams. Y ahora os vamos a enseñar tres demos o tres ejemplos que nos han parecido interesantes a destacar en cuestión a llamadas. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es una transferencia de llamadas, que bien podría ser ciega, es decir, tú pasas la llamada directamente a tu compañero o a la persona que toque, y tendríamos el otro tipo de transferencias que son las transferencias consultivas, donde nosotros nos llama nuestro cliente. No es para nosotros la llamada y la queremos redirigir a un compañero. Pues bien, consultamos primero a ese compañero, oye, ¿puedes atender esta llamada o es para ti? Y nosotros le pasamos esa llamada. Como veis, todo se hace desde la interfaz de Teams y es bastante sencillo y amigable para el usuario. Por lo tanto, no te lleva a error el proceso. También tendríamos en este ejemplo la delegación de llamadas. ¿Qué es esto de la delegación de llamadas? Es básicamente que una persona pueda hacer y recibir llamadas en tu nombre. Por ejemplo, nos vamos de vacaciones y queremos que alguien se ocupe de nuestras llamadas. Pues configuraríamos esa delegación para esa persona. O hay una persona que tiene un servicio de secretaría que le gestiona las llamadas, pues las llamadas le entrarían a esa persona a la cual nosotros le hemos delegado el permiso o el control de nuestras llamadas, atendería la llamada y, por ejemplo, nos la podría pasar o denegarla o lo que tuviese que hacer. Y también tenemos las llamadas, perdón, también tenemos las llamadas grupales,
que es ni más ni menos que hacer una llamada con otra persona más, o sea, una llamada a 3 o a 4 o a las personas que queramos, que como se ve aquí en la demo, que ahora agregará la persona, podemos agregar a una persona tanto de nuestra organización o también podríamos agregar otro número de teléfono. Y obviamente todas las funcionalidades de la telefonía no solo la tenemos en el cliente de escritorio de un equipo, también las tenemos en móvil y en vía web. En móvil, como veis, aquí sería el panel de marcación y el buzón de voz. Tiene una interfaz muy sencilla y que es muy amigable para el usuario y no es una herramienta que cueste de empezar a usar, porque la experiencia es muy similar entre dispositivos. Y como os he comentado antes, tenemos todas las métricas de 365. Aquí veríamos el panel de administración que nos informa de cómo se usa la herramienta y de la calidad de las llamadas. Y como también os he comentado antes, tenemos integración con dispositivos o periféricos que fabrican otras marcas. Por ejemplo, aquí vemos Poly, Jabra, G-Link, que nos fabrican pues bien auriculares, nos fabrican altavoces para las reuniones o teléfonos de sobremesa, que todo se integra con Teams, y comprando estos dispositivos que están certificados con Teams, nos aseguramos que cumplimos unos estándares de calidad tanto de audio como de vídeo, de manera que no tenemos que preocuparnos sobre compatibilidades o sobre si no dará la suficiente calidad de imagen o de sonido. ¿Vale? Entonces, ahora voy a dar paso a mi compañera Iria. Dime, perdón, sí. Perdona, voy a pararme un momento aquí porque teníamos dos preguntas que yo creo que una se contesta con lo que acabas de contar, por eso la he movido al final. Nos preguntaban que la página de Microsoft sobre teléfonos en Teams. En la página de Microsoft hay unos modelos disponibles sobre Teams, que es G-Link, y la otra es Poly. Nos preguntaba si había otras marcas en las que se podía instalar Teams, ¿no? Que hemos visto ahí Jabra, que no sé si tiene, no sé si sabéis si tiene teléfonos o es solo auriculares y demás. Pues sinceramente no lo tengo claro, pero podemos consultarlo y os enviamos si tiene o no tiene. Yo diría que Jabra únicamente hace auriculares y altavoces. No sé si también tiene teléfonos de sobremesa. O sea, que sería más los que decía él, ¿no? Los de Poly y los de G-Link. Sí, sí, sí. Y luego hay un tema que nos preguntaba que los teléfonos IP tienen o han tenido algunos problemas de seguridad a nivel de protocolo, ¿no? Entonces, si sabéis saber qué problemas de seguridad podrían tener los teléfonos para Teams, si es que tienen alguno. Sergio, Pues, no sé si tú... Sí, bueno, en principio de seguridad cuenta con la seguridad de Microsoft, por lo que al final las conexiones son cifradas y la conexión entre el teléfono y lo que sería el entorno de Microsoft no es SIP. O sea, el SIP es un tramo que va desde lo que sería el sistema del troncal hacia los servidores de Microsoft. Esta conexión también está cifrada porque va con certificado, por lo que no entiendo un poco la pregunta, sobre todo porque sí que es cierto que el protocolo SIP como tal, históricamente con sistemas abiertos, ¿no? Sí que ha tenido problemas, pero en este caso no se presenta nunca ningún login de SIP en ninguno de los dispositivos de Teams, sino que el login es de Microsoft. Vale, perfecto. Bueno, si tenéis alguna duda más, podéis seguir escribiendo por el chat, ¿eh? Vale, pues si queréis pasamos, Adrià, pasamos a la parte de lo que serían los planes de phone call. Bueno, respecto a los planes de contratación, ahora mismo estamos ofreciendo un plan que incluye llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales y fijos internacionales, que en esta parte de internacionales estamos cubriendo una lista de 70 países, ¿vale? Tenemos el detalle de los países que os lo podríamos pasar.
Este plan incluye, aparte de lo que es la licencia de servicio Phone Call, incluye también la licencia de telefonía IP para hacer llamadas dentro de Teams, que esto es lo que se denomina Phone System de Microsoft, ¿vale? Que es un paquete que se contrata aparte del paquete de 365. La licencia de Phone Call, una cosa que tiene característica es que no se paga por usuario, como puede pasar en otros productos, ¿no? Sino que va por lo que se llama canales. Y voy a intentar explicaros un poco lo que es un canal a mi modo, ¿vale? Sergio, si tú aquí tienes, si me invento algo, tú me corriges. Vale. Al final un canal es como una especie de acceso telefónico, ¿no? Vamos a decir que se comparte, es un acceso que se comparte entre varios usuarios. Esto lo que nos permite es optimizar mucho el coste, porque en una empresa pues siempre vamos a tener usuarios que llaman mucho y otros pues que llaman menos o nada, ¿no? Pues alguien que está en almacén que igual no utiliza tanto el teléfono, ¿no? En su día a día. Entonces, de este modo, con este sistema, pues no necesitamos pagar una licencia por cada usuario, sino simplemente asegurar que el total de minutos que van a llamar nuestros usuarios no excede de los minutos asignados en cada canal que hayamos contratado, ¿no? O sea, pues como ejemplo así sencillito, es como si contratáramos una tarjeta prepago para toda nuestra empresa y la fuéramos cargando con X minutos y cada vez que vamos llamando, pues vamos gastando de esos minutos. ¿Qué es lo bueno que tienen los canales? Pues que se pueden aumentar o disminuir, es decir, que si vemos que un mes nos hemos quedado cortos y hemos consumido los minutos del canal antes del mes, antes de que acabe el mes, pues automáticamente podríamos comprar canales adicionales y es como si fuéramos recargando esa tarjeta, ¿no? Y también podríamos, del mismo modo, si vemos que, oye, estamos comprando demasiados canales, no los usamos, pues vamos disminuyendo. Luego, adicionalmente a esto, cada usuario va a tener un número de teléfono fijo en Teams, ¿vale? O sea, tú dentro de tu usuario de Teams tendrás un número que la llamada te va a entrar directamente a tu Teams personal, ¿vale? Esto va independientemente de los canales. Es lo único que sí que va por usuario único. Si tú en tu empresa tienes 30 usuarios, vas a tener 30 teléfonos únicos, uno para cada usuario. Y además, si tenemos varias sedes o varias oficinas, pues también podríamos tener un número fijo para cada oficina, para cada sede, ¿vale? Todo esto lo ofrecemos directamente desde HSI, es decir, tanto el sistema de software que va a través de Teams como lo que es la generación de números fijos para toda la realización de llamadas. Como os decía antes, Adrián, HSI se ha dado de alta en la CNMC, que es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, por lo que estamos certificados y validados para ofrecer servicios telefónicos como si fuéramos una operadora más, ¿vale? ¿Esto qué nos permite? Pues que toda la operativa de alta y baja de nuevos usuarios o de números se vuelve mucho más sencilla porque solo tenemos un interlocutor, que somos nosotros. Tampoco, bueno, nos hemos puesto precio de los paquetes porque de lo que sería un poco más detallado, porque como os decía antes, al final al licenciarse el producto sobre canales, pues depende mucho del número de usuarios que tengáis y también del número de sedes o de los servicios adicionales, ¿no? Que necesitéis. Pues si necesitáis IVRs o colas, o etcétera, es decir, todas las funcionalidades extra que queráis implementar, pues tendrá diferente precio. Pero bueno, yo sí que queríamos dejaros una guía, ¿no? Para que veáis un poco cómo se tarifica esto. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una empresa de 20 trabajadores y 3 oficinas físicas, eso supondría contratar 7 canales, más o menos. Ya os digo que esto puede ser, esto puede variar, ¿eh? Normalmente es un canal por cada 3 usuarios. Entonces, con 7 canales se supone que tendríamos suficiente y esto nos podría salir 253 euros al mes. Esto incluye lo que os decía antes, todo el plan de llamadas a fijos y móviles para los 20 usuarios y las 3 sedes, llamadas entrantes y salientes, ¿vale? Y luego aquí hay otra parte que es lo que os comentaba de las funcionalidades adicionales, ¿no? Pues depende de si necesitáis colas, IVRs, música en espera, un poco todo lo que se os ocurra. Habría una parte que sería fija, que es lo que es la implantación del proyecto, que depende mucho pues, de la estructura de cada empresa, ¿no? De qué estructura tengáis y también de qué funcionalidades necesitáis. Es una parte fija que se paga al inicio y que incluye pues, todo el soporte posterior y demás. Voy a pasar porque he visto que hay algunas preguntas, ¿vale? A ver, nos preguntan... Ah, no, vale.
Vale, las extensiones SIP actuales pueden funcionar sin autentificación, es decir, una extensión está siempre activa sin importar qué persona se siente en la silla. En el caso de Teams, siempre se debería de tener un usuario logueado. ¿Es así? Por ejemplo, en el caso de una centralita de atención telefónica, donde en función del horario puede haber una u otra persona diferente. ¿Cómo lo haríamos? Vale, todo el tema de lo que sería el operador automático, como se llama la IVR, es virtual, no es una extensión en sí. O sea, todo esto se configura en el panel de administración de Microsoft, de la parte de Teams. Entonces, a nivel de esta IVR es totalmente virtual, no es nada físico. No sé si va por ahí la pregunta. Y a nivel de teléfonos que no sean de sala, ya existen unas licencias que son especiales para este tipo de usuario, ¿no? Que al final es, yo qué sé, un teléfono para una sala de conferencias. Ahí no vas a poner el teléfono de un usuario, ¿no? Pues entonces hay teléfonos de sala con cuentas y licencias específicamente para esto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Si veis que no os hemos contestado, nos volvéis a escribir, ¿vale? Tenemos una pregunta de Juanjo, Sergio. Dice, en mi empresa tenemos puestos de trabajo que no tienen Teams. ¿Se pueden integrar SIP phones físicos? ¿Se pueden asignar DDIs y herramientas de marcado automático? A ver, el tema de SIP phones físicos que no estén soportados por Microsoft, ¿vale? Que no estén certificados por Microsoft, porque al final, como hablábamos, no son dispositivos realmente, son especiales, no son SIP. El protocolo que utilizan de autenticación es propietario de Microsoft. Sí que es cierto que se necesita este tipo de dispositivos, ¿no? Para que el propio teléfono loguee con Microsoft y tengas tu extensión. Pero hará unos 6 o 8 meses que ha salido una nueva característica que se llama SIP Direct o algo así, ¿vale? Y esto lo que permite es conectar a dispositivos SIP directamente contra Microsoft, contra Teams. Y luego, hay otra pregunta que era el tema de DDIs, es el número que tiene obligatorio, que tiene cada usuario, o sea, es obligatorio, como comentaba mi compañera, se necesita un DDI para cada elemento de lo que sería la centralita, la IVR necesitaría un DDI, las colas, porque también pueden haber colas de usuarios, ¿no? Para que suenen una llamada en varios dispositivos con diferentes estrategias de que suenen todas a la vez, que suenen una detrás de otra o varias estrategias de ringado. Los DDIs son necesarios para los usuarios y para para este tipo de elementos. Vale. Y creo que me he dejado una. Sí, bueno, es que nos ha contestado relacionada con la pregunta que nos hacía un usuario sobre lo de la centralita y cómo gestionar cuando se van rotando las personas dentro de un call center, digamos. Nos decía que no se refería a IVRs, sino que se refería a tener personas de atención general en una sede. Bueno, esto iría más orientado a lo que serían las colas. Eso es. Normalmente lo que se suele hacer es se configura una IVR para que dé el anuncio y es la IVR o el operador automático, realmente es la terminología que utiliza Microsoft. El operador automático es el que tiene el horario, el que tiene la locución y a partir de ahí, o bien por menús o bien por voz, se puede redirigir a las colas. En las colas es donde están los integrantes, que ya la última modificación que hizo sobre esto Microsoft fue que se han vinculado a un equipo de Teams, por lo que es mucho más amigable de agregar personas a la cola, porque al final son integrantes de un equipo, ¿vale? Y es muy fácil de entrar y salir de la cola, ya que es solo un check que hay que quitar, un botoncito que hay que para entrar o salir de la cola. Entonces, un poquito este concepto sería las colas de llamadas.
se pueden tener tantas como se quieran. Cada cola pues sería para este uso. Vale, tenemos una pregunta que yo creo que es buena, que habla del tema de la portabilidad de las numeraciones existentes. Yo creo que aquí, Sergio, estaría bien explicar cómo se hace esta parte. Sí, bueno, al final la portabilidad, bueno, hay unos datos que se piden al cliente, burocráticos, y nosotros gestionamos todo lo que sería la portabilidad. Hay que quedar en cierto día, normalmente siempre hay que pedir la portabilidad unos 5 días de antelación al día que se quiera ya tener la portabilidad realizada. Y ya está. Al final es burocracia y sin más complicación. Todo el número del pool de números que se quieran migrar, claro, ya tienen que estar todo previamente configurado para que el día de la portabilidad pues ya se ejecute y se haga el cambio de toda la numeración. Normalmente los horarios que se suelen dar es una ventana de cambio de 2 horas, suele ser más rápido y se suele hacer por la mañana a primera hora. Pero hay 3 ventanas, por la mañana, al mediodía y creo que por la tarde. Vale, bueno, pues veo que no sé si os ha quedado todo claro, si tenéis alguna duda más que queréis escribir por el chat. Si no, bueno, mientras tanto, por si sale alguna duda de última hora, os vamos a pegar por aquí por el chat el cuestionario de satisfacción. Mi compi Miriam a ver si nos lo pone. Y lo que os decía, tenemos, bueno, si nos dejáis un poco de feedback sobre qué os ha parecido la sesión, os ayuda un montón. Y si necesitáis la grabación del webinar, dejadnos por favor vuestro correo electrónico en el campo que hemos puesto para ello, para que os podamos mandar en un par de días, os enviaremos el vídeo del webinar y así podéis verlo tranquilamente. Si necesitáis cualquier resolución de cualquier duda que os pueda surgir o queréis poneros en contacto con nosotros para que os hagamos una demo más concreta, podéis escribir directamente a marketing@hsi.es y nosotras os redirigimos a los chicos. A ver, me está diciendo un segundito. A ver, tenemos otra pregunta. A ver si hacemos preanálisis del entorno actual que tiene el cliente. Sí, siempre, claro, hay que estudiar bien todo el sistema que tiene actual para bueno, consensuar con él qué se tiene que hacer cómo se va a reflejar la configuración actual en el nuevo sistema. Normalmente se suele, como si dijéramos, clonar un poquito la metodología, ¿no? También según cómo, también se puede cambiar y si se puede mejorar porque igual la centralita anterior no tenía las características que pueda tener la nueva, la de Teams, pues se puede mejorar. Pero claro, un estudio previo siempre es aconsejable, muy aconsejable y necesario. Vale, gracias, Sergio. Vale, bueno, pues si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí. Os digo, si tenéis alguna pregunta nos podéis escribir aparte, intentamos enrutarla para que os la contesten. Solo quería agradeceros a todos vuestro tiempo, espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias a Andrea y Sergio, a vosotros también por la explicación y vuestro tiempo y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos. Adiós.